El mal es una pregunta que seguramente te han hecho. ¿Cómo puede Dios convivir con el mal? ¿Cómo puede un Dios tan perfecto, tan bueno, tan increíble haber creado un mundo donde exista el pecado, donde exista la maldad, donde exista todo esto que nosotros vemos alrededor, que es el sufrimiento y el dolor? ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? Son preguntas que se han preguntado filósofos, teólogos y muchas personas alrededor del mundo y durante toda la historia de esta humanidad. Y hoy, seguramente, humildemente vamos a dar una respuesta, pero no vamos a responderlo todo. Queremos hoy invitarte, queremos hoy que te unas al club de las personas que queremos investigar, que queremos abrir la Biblia y sobre todo queremos saber qué nos propone Dios sobre este gran problema del origen del mal y cómo convivimos con él. Bienvenido a Inverso. Estamos súper contentos de que estés con nosotros. Otro capítulo más de este año donde estamos estudiando apologética, donde estamos estudiando preguntas difíciles, complicadas, pero estamos abriendo la Biblia para darle respuestas y sobre todo para que podamos convivir con las demás personas del mundo y hablar de Jesús y dar testimonio allá a donde quiera que vayamos. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y que Inverso no estudia solo, sino siempre se hace entre amigos. ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Muy bien. Buenas. Me alegra que estar con vosotros, otro capítulo más. Igual. Y sabéis, yo estudiando esta escuela sabática, pensaba mucho en qué os puedo preguntar. Siempre os pregunto algo que os sorprende. O no sé si ya no es sorpresa, pero me gustaría preguntaros, si también los que estáis en casita, que lo respondáis aquí abajo. ¿Cuándo fue la primera vez que fuisteis conscientes del mal, del dolor, del sufrimiento de este mundo? ¿Cuándo fue la primera vez como que recordáis algo, como que, o de niños o lo que sea, que dijiste, ostras, si queréis empiezo yo para notar? Mirar, una vez me habían regalado una bicicleta, creo que era justo eran fechas de Navidades, todo esto, y un primo mío, estábamos jugando la bicicleta y tal, entonces iba como por bueno, en México le decimos la banqueta, iba por la acera, y entonces como que cruza un coche, entonces como que me dice, estamos juntos, me dice, mira mi caballito, ¿no? Porque se tiene una sola rueda, y un coche lo atropelló, ¡pah! Y claro, el coche lo atropelló, yo estaba súper asustado, mi familia era sábado encima, todos estábamos después de la iglesia, fui corriendo a ver a mi familia, que han atropellado a Isaías, tal, toda la gente salió corriendo, yo fui y recogí mi bici, bueno, una cosa tremenda. Entonces de repente cuando me acerco a verlo, tenía toda la pierna, pero abierta, de par en par, se le veía el hueso, bueno, tremendo. Pero encima de todo esto, como que la chica era una chica que estaba conduciendo, que no tenía carnet de conducir y tal. Entonces los padres quisieron mentir un poco de que había conducido tal, pero yo sabía lo que había visto. Entonces, claro, al final era un niño, como no sé si tenía 10, 11 años, no sé cuántos años tenía. Y entonces, claro, a mí fue como una conciencia muy fuerte, porque encima me acuerdo, es que lo tengo muy grabado, que yo estaba como subido en la azotea de la casa, como llorando, yo qué sé. Y mi abuelo, en lugar de consolarme, fue como que me dijo algo como que me marcó mucho, como que estoy decepcionado de ti, algo así, ¿no? Y yo fue como, pero ¿por qué, no? Y ahí fue como que me di mucha conciencia de decir, ¿por qué esta gente tiene que estar mintiendo, no? O sea, ¿por qué estas personas tienen que estar mintiendo? Si yo sé lo que vi. Entonces los policías me preguntan una y otra vez, ¿cómo fue? ¿Y cómo venía? En sentido contrario. Yo que no, porque venía así. ¿Pero quién conducía? Yo, ella. Y yo, es que no estamos conscientes. Bueno, así que eso fue una situación en la cual me fui muy consciente, muy niño, del problema del mal y lo que inducía todo esto, ¿no? La mentira y todo este rollo. ¿Vosotros recordáis alguno que fuisteis conscientes de la maldad, del sufrimiento, del dolor? ¿Algún duelo, algo complicado? Yo, bueno, tiene las dos caras de la moneda, porque cuando tenía 9 años murió mi abuela, y además es que murió delante de mí y de mi hermano. Uy. Estábamos desayunando con mi madre y una señora que nos estaba ayudando a cuidarla, y pues eso, a ver, ya tenía un deterioro cognitivo y físico, y bueno, pues llegó el momento, no pudo cooperar con la comida y empezó a tener un fallo general, y bueno, pues el ver que estaba pasando algo, ella no reconocía lo que le estaba pasando. Mi madre es médico y reconoció un poco toda la situación, ¿no? Y me acuerdo que pues la llevaron a su cuarto, a nosotros nos mandaron al salón. Yo soy muy curiosa y de vez en cuando asomaba la cabeza. Y mi abuela tenía una cara de sufrimiento, hasta que mi madre le cogió la mano y dice, María, te estás muriendo. Pero la próxima vez que abras los ojos, estarás viendo a Jesús venir en el cielo. Buah. El cambio de la cara fue brutal.
Ya. fue como paz, tranquilidad, ya sé lo que me está pasando y sé lo que va a pasar después. Mira. Y nada, y fue tranquilo y rápido, y fue lo que me impresionó, no solo la realidad que vivimos en esta vida de la muerte y de cómo llega y todas las implicaciones que tiene, pero también la esperanza que tenemos y la confianza en un Dios que nos ama y que nos ofrece una vida diferente, ¿no? Qué fuerte, qué experiencia, Naikari. Sí, súper fuerte. ¿Alguien más tiene alguna que recuerde? Si no, no pasa nada, ¿eh? No, yo creo que experiencias que sean impactantes en el tema del mal hemos tenido no una, sino varias. Yo creo que tal vez no las recordamos a nivel de detalle, pero sí es verdad que cuando estaba también, normalmente cuando somos niños interiorizamos mucho esas experiencias que tenemos. Y mi caso fue más con un cachorro, un perrito que había en casa. Bueno, no era mi casa, era la casa donde trabajaba mi madre y tenían creo que era un mastín. Son cachorros muy grandes, pero le dio la enfermedad común de los cachorros, que es la parvovirosis. Entonces, normalmente allí los descartan. Es decir, un perro que ya tiene, aunque sea muy cachorro, le dejan morir. Entonces, yo no me explicaba cómo personas que tenían dinero podían dejarle morir. Es decir, si yo tengo la posibilidad económica, y me lo planteaba de niño cuando estaba viendo esa situación, porque yo amaba a ese cachorro, siempre estaba con él, la curiosidad de los niños cuando tienen un animalito pequeño, y no me explicaba por qué teniendo en tus manos la posibilidad de poder llevar a algún buen veterinario y demás, no lo hacías. Y recuerdo que normalmente cuando esta enfermedad ataca al animal suelen durar muy pocas horas o a veces muy pocos días porque se deshidratan y mueren muy rápido. Y yo le dije a mi madre que yo no me iba a dar por vencido con la muerte, o sea, yo no iba a permitir que se muriera. Y tendría no sé si 8 o 9 años. Entonces le habían dejado en una zona donde eran unas perreras, tenían los cachorros. Y le dije a mi madre que si por favor me hacía un poco de una especie de suero casero, ¿no? Para poder darle electrolitos y demás. Y toda esa noche estuve en esa perrera fría. Los perros no suelen comer, pero yo lo tomaba a la fuerza, le abría la boca y le decía, tú no te vas a morir. Y con una jeringa llenaba y tú no te vas a morir. Y claro, los cachorros suelen vomitar y demás. Y yo veía esa escena y pensaba, pero ¿por qué no? Nadie me ayuda, estoy solo, no quiero que se muera. Y habían lágrimas y demás. Y así estuve, creo que fueron 2 días. Y probablemente haya vivido 9 años el perro. ¿Qué dices? Pero fue como, no sé, como que eres niño, quieres que no pase lo que muchos dicen va a pasar y te esfuerzas y no sabes ni siquiera lo que estás haciendo porque solo estás improvisando, pero ese pequeño amor que tienes como que intentas sobrepasar. Entonces, claro, te enfrentas a una situación donde no lo entiendes, donde dices por qué hay mal, por qué tienen que sufrir los animales. A veces a uno le duele cuando ve esas situaciones. Pero bueno, fue una alegría para mí, lo recuerdo con tristeza, pero a la vez con felicidad porque tiene un final feliz. Y digo que, bueno, al final, pues tú como persona te enfrentes a estas situaciones, ahora como adulto serán un poco más complejas tus situaciones, pero pues el mal está ahí, lo que intentamos es continuar siendo como esa pequeña tirita, esa curita que pone Dios en el camino de las personas o de los animalitos para ayudarles. Qué fuerte, qué fuerte. Vaya historias, ¿eh? Sí, es duro, pero esto nos lo planteamos más con los animales, también nos lo planteamos con las personas y tiene sus implicaciones espirituales, pero hasta qué punto vale, tú te sacrificaste por este perrito, pero de cierta forma también era como hacerlo sufrir, ¿no? Y muchas gentes desde fuera dirían, pero ¿por qué vas a hacer sufrir al perrito lo permites, o 2 días intentando tal si se está muriendo, ¿no? Y esa lucha y al final pues salió bien la historia y demostraste que tiene pues un resultado. Pero había esperanza. Y a veces yo como enfermera lo veo, ¿no? A veces pues que te empeñas en luchar por la vida y hay veces que sí, que tiene un sentido, y otras veces es que es porque te niegas a que venga una realidad de muerte o triste y es casi tortura lo que estás viendo que está pasando con la persona. Y hasta qué punto es bueno, es malo. Quizás solo el resultado marca la diferencia entre lo que es bueno o es malo. Y esto a nivel espiritual,
¿Cómo nos afecta? Ahí estamos, ¿no? Estamos Sí, en está este compleja debate el complicado, planteamiento. ¿no? De decir, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Y hasta qué punto? Está la dignidad de la muerte y tantas cosas. Y justamente todo esto que venimos a hablar, venimos a hablarlo porque al final hay un problema de pecado tan grande que la consecuencia más visible que nosotros tenemos es la muerte, ¿no? Así que vamos a empezar. Matías, cuéntanos por favor tu interioriza de Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿Qué nos dice y qué reflexión sacaste a través de los colores del subrayado? Sí. Y vamos a empezar ya a ahondar en el tema del mal y el origen. Es que justamente es eso, ¿no? ¿A dónde comenzó todo? Porque esto que nosotros vemos hoy, que son los vestigios, los resultados, las consecuencias, ¿no? de este gran mal, lamentablemente comenzó en el cielo. Y comenzó en un lugar, en un entorno a donde uno dice, es que no puede ser ahí. ¿Cómo? Y es una de las preguntas, ¿no? que solemos escuchar cada tanto. ¿Cómo de todo perfecto puede salir algo malo? Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, acá marqué en 3 colores esta vuelta. En azul me pareció muy interesante como dice, ¿no? Miguel y sus ángeles lidiaban o luchaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, o luchaba el dragón y sus ángeles. Pienso que es muy importante entender cuáles son los personajes que están implicados en esto, cuál es el contexto, cuál es la situación que se está dando. Se está dando una guerra, comenzó una guerra. Por ahí nosotros muchas veces nos planteamos o entendemos a priori guerra como espadas o tiros, y esto es un poco más profundo, es una guerra espiritual, es una batalla legal. O sea, es como con una implicancia mucho mayor y con una duración mucho más larga, porque si hubiese sido tal vez una batalla, ¿no? Que me imagino muy tonto Satanás pelear contra el Creador y Todopoderoso. Claro, está claro que por ahí no iba el tema, no iban los tiros ahí, porque iba a perder de todas formas. Ahora, ¿cuál era la única posibilidad que tenía Satanás? El argumento, la guerra de palabra, la guerra de justificaciones. Entonces, eso me parecía importante como para resaltar, para poder meditar y para poder pensarlo. Luego, en violeta, que yo lo veo como una promesa, me encanta entender de que no prevalecieron y que no hubo más lugar para ellos en el cielo. Si seguimos leyendo el capítulo 12, que bueno, no está dentro de los textos, pero sí del contexto, es muy importante entender de que tenemos un enemigo vencido. Entonces, al estar vencidos ya es una promesa muy grande para nosotros como cristianos. Sí. O sea, de asegurarnos de estar del lado del ganador, que es de Cristo. Y luego, en verde, puse algo que me molesta, porque realmente es algo que nos irrita y que, bueno, las consecuencias son el dolor, las lágrimas, la tragedia, ¿no? La muerte, que es que Satanás engaña al mundo entero, ¿no? Y que fueron arrojados a la tierra. O sea, vos decís, tantos lugares que podrían haber ido... Y los ha mandado aquí. Claro, y cayeron acá. Entonces, eso es como que realmente me indigna el decir... Tenemos el enemigo en casa. Pero bueno, entenderemos por qué. En algún momento. ¿Cuándo? No lo sé, ¿verdad? En algún momento lo preguntaremos. Muchas gracias, Matías, por esa reflexión. Y sin duda alguna, son textos muy importantes que nos sitúan realmente en el origen de lo que pasa, ¿no? Y sin duda alguna,
podemos explicarnos una y otra vez esto, ¿no? Y podemos preguntarnos. Pero al final el origen del mal no lo encontramos justamente en esta tierra, en este lugar. Sin duda alguna esta tierra tiene un comienzo del origen del mal, pero eso realmente se originó mucho tiempo atrás y es realmente un misterio que podemos y que tenemos que buscar con fe. Es las respuestas en lo que nos aporta la Biblia. Porque al final esto nos supera, ¿no? Yo creo que el pecado, cualquiera de nosotros que haya querido luchar contra el pecado sabe realmente lo fuerte que es, ¿no? Y justamente en el siglo de la luz, el siglo XX, que parece que iba a ser el siglo mejor, porque venían la invención de la penicilina, venían todas las cosas buenas, posiblemente la tecnología estaba avanzando tanto, y de repente llegan 2 guerras mundiales, de lo que nos habla de lo profundo que tenemos arraigado el pecado y el mal de entre nosotros. Y ojalá que podamos empezar a resolverlo. ¿Ibas a decir algo, Andrea? Sí, que es muy interesante esto que has dicho que te molesta, porque es verdad que nos molesta mucho que, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros esto? Podrían haberlo sufrido otros mundos. Pero realmente podemos darle una vuelta de tuerca y verlo como un regalo. Porque el hecho de que ellos han caído aquí, dice la Biblia que los ángeles nos preguntarán, ¿y cómo es la gracia? ¿Cómo se siente la gracia? Porque claro, nosotros somos salvados por gracia. Y eso es algo que es un regalo. Y todos los otros mundos no han podido vivir eso. Y nosotros sí. Entonces, pues es verdad que inicialmente, como la primera idea, nos molesta, pero realmente, como cristianos que somos, y como tú has dicho, la promesa de que nosotros estamos del bando bueno y tenemos la salvación con nosotros, podemos pensar, es que somos unos afortunados porque nosotros sabemos lo que es la gracia de Dios. Qué fuerte. Sí, Mati. Y agregando eso, porque después tenemos que entender que al ser el epicentro del mundo, porque todo el universo está puesto con los ojos, somos el libro de texto, según Pablo, ¿no? Para el universo, esto se va a convertir en el centro de gobierno universal. En la restitución, Dios promete vivir para siempre con nosotros. Sí, aquí. Entonces, fíjate qué groso que va a ser en la recreación el poder vivir con Dios en el centro del universo que va a pasar a ser la tierra. O sea, a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, eso es lo lindo. De todas formas, tampoco tenemos que... Es verdad que en este texto no aparece, pero en el resto de la Biblia sí que nos aparece. No podemos obviar la responsabilidad que nosotros tenemos. Claro. Al aceptar la entrada del pecado en este mundo, ni en la macrohistoria, porque al final pues Dios crea este mundo y lo crea con un plan y con un ideal, pero el mayordomo, el rey o virrey en este caso de este planeta, Cedió. abre la puerta que entre el enemigo y acepta estar en su bando en esta guerra de ideas de ¿será que Dios no quiere que sea como él? Porque eso es lo que acepta Eva cuando decide tomar el fruto, ¿será que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí? Y entonces nosotros nos hacemos aliados de este enemigo. Y esto en la macrohistoria, pero es que en la microhistoria también. Yo no puedo decir porque me ha venido esta enfermedad, porque, pues bueno, a lo mejor si la tengo genéticamente, al final son cosas que se van acumulando de un estilo de vida o de circunstancias insalubres en mi genética, pero cuando no está en mi genética y soy yo el causante de mi propia enfermedad. Y estos son ejemplos que tenemos que reflexionar y aplicarlos a todos los campos, no solo al de la salud, sino ¿qué responsabilidad tengo yo y en qué bando estoy y qué influencias estoy abriendo a mi vida y a la gente que me rodea en esta guerra en la que estamos? Pues es una buena pregunta, muy buena pregunta, Naikari. Y justamente yo creo que tenemos un libro que refleja muy bien esta teodicea, este problema del mal, ¿no? Y ese libro de Job. Así que, Samuel, el libro de Job es complejo, es un libro que sin duda alguna suscita muchas preguntas en el lector. Y me gustaría que tú nos dijeras qué hay detrás de esta historia y qué nos enseña sobre el problema del mal que tenemos en este mundo. Bien, yo creo que Job es uno de los libros profundos, confusos, pero podríamos decir que históricamente nos da mucha información. Si vemos, Job está situado en el apartado de los libros sapienciales, ¿no? Donde intentan entregar el conocimiento, pero vemos que el libro está enfocado en una historia. Y es curioso porque son bastantes capítulos que te plantean una historia. Y es como una especie de discusión entre el hombre y Dios.
porque la introducción es bastante compleja y yo tengo mis confrontaciones bíblicas al decir por qué pasa esto, y ahorita las voy a explicar un poco, pero es curioso de que el libro empieza diciendo había en el país de Uz. Uz probablemente era de Edom del Sur, y no era un país que pertenecía al grupo o al compendio israelita. Así que, en conclusión, ante hechos históricos decimos que Job no era israelita. Era un hombre temeroso de Dios, pero no era israelita. Y probablemente por el contexto cultural y la forma de escritura pertenecía a un panorama patriarcal, porque Job tenía muchas ovejas, mucho ganado, tenía bastantes hijos, y la práctica de sacrificar animales después para ayudar a sus hijos por sus pecados y demás es muy patriarcal. Así que probablemente Job se puede enfocar que es 2000 años atrás antes de Cristo su escritura. Y es curioso porque algunos teólogos dicen que Job pudo haber sido el primer libro en que Moisés, su autor, probablemente haya escrito. Y te preguntas, si esto fuera así y la cronología fuera correcta, ¿por qué Job es el primer libro mosaico? Y de hecho algunos escritos, como la Biblia siríaca, lo ubican después del Pentateuco y se lo adjudican a Moisés. Entonces es curioso que es un libro de confrontación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la introducción, hay un compendio en el cielo, hay un concilio, y Satanás se presenta. Y dice, y le pregunta Jesús o Dios directamente en el versículo 7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él responde, de rodear la tierra y andar por ella. Esta expresión es como de ver lo que tengo, ver lo que he ganado para mí. Y entonces... Inspeccionar mis pertenencias. Claro, estoy mirando qué tal están mis súbditos. Y es curioso porque Dios presenta la idea de, ¿y no has visto a mi siervo Job? Ahí es donde tengo mi parte compleja. Es decir, ¿por qué ¿qué tenía que ver Job? Yo me imagino en ese momento Job en su casa o con su familia. Señor, ni me mires. Sí, o sea, Job... Por mí no, Sí, a mí no me introduzcas en este problema. Y Dios lo ofrece. O sea, imagínate cuál sería el nivel que tenía Job de conexión con lo espiritual, que el mismo Dios no dudó un segundo en decir, es que no has visto a mi siervo Job. Claro, Satanás, como la guerra fue de ideas y de argumentación, dice, claro, a ver, cualquiera te sirve si le das de todo. Claro. De hecho, en el versículo 8 y 9 lo plantea. Y lo que viene es peor, porque aparte de que Dios haya ofrecido a Job, dice, le permite a Satanás hacer lo que desee con él menos tocar su vida. Entonces ahí vuelve la gran pregunta de algunas personas que me lo han planteado a mí en conversaciones entre amigos de, entonces si yo estoy sufriendo mal es posiblemente que Dios lo haya permitido para probar o para mostrar de que yo, Samuel, soy un siervo fiel. O sea, mi recompensa por ser un siervo fiel es la tragedia. Es lo que le estaba pasando a Job. O sea, si tú lees críticamente este libro sin un foco espiritual, dices, vamos a ver, si eres una buena persona, si estás enfocado en lo espiritual, si eres el foco de atención de Dios, tu recompensa es esta. Claro, no lo vas a entender sino hasta el final del libro. O sea, es lo complejo. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿cuál es el enfoque del mal en esta historia? ¿Por qué se permite el mal en la vida de Job? Y si vemos, Job tiene un problema con su esposa, que su esposa no está de acuerdo a lo que está sucediendo, y casi por centésimas o momentos de la vida le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y sus amigos tampoco estaban ayudando mucho. Entonces, si tú notas, Job, después de tener toda la información imagínate tu familia diciéndote que ¿por qué no? O sea, piénsate qué estás haciendo con Dios. Tus amigos te están juzgando y al final Job tiene una discusión con Dios, que es lo más complejo porque ahí es donde te preguntas, ¿Job podía hablar con Dios directamente? Porque pareciera que estuvieran hablando como yo estoy hablando con ustedes y le estuviese diciendo, o sea, Job llegó a tener hasta lepra, o sea, le tocó la carne
Y probablemente si tú ves en el instituto, los institutos nacionales que estudian enfermedades de la piel, la lepra es una enfermedad que te quita la dignidad porque empieza a lastimarte psicológicamente, pero físicamente es muy tortuoso. Y en ese tiempo la lepra no tenía cura. De hecho, en la actualidad, y probablemente, no sé si estoy diciendo una errata, pero tampoco existe una cura como tal, existen tratamientos. Y entonces, claro, dice que Job cogía parte de la tiza de las tejas o estructura de arcilla para tratar de subsanar ese dolor. Yo me pregunto, en ese momento Job tenía todo y cuando llega a no tener casi absolutamente nada, a la pérdida de sus hijos, es decir, fue muy complicado. Job recibió todas las noticias, si leemos todo el capítulo 1 y 2, Job recibe las noticias una tras otra y tras otra. O sea, no sé hasta qué punto psicológicamente una persona puede aguantar ese compendio de malas noticias. A mí me han dado noticias malas, pero si me das una y a los 10 minutos me das otra, o a la hora me das otra, o al siguiente día me das otra, y después así sucesivamente, no sé hasta qué punto podemos aguantar. Entonces, claro, te das cuenta de que cuando tienen la discusión, Job le plantea a Dios, le dice, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Y la respuesta de Dios es más fuerte aún, porque le dice, pero ¿tú dónde estabas cuando yo creé? Y empieza a mencionarle cada detalle de sus creaciones. O sea, le dice, Job, es que tú no eres insignificante para mí, pero tienes que entender algo más profundo. Y ahí es donde te planteas por qué Job es un libro sapiencial. O sea, por qué Job es un libro que va enfocado en la sabiduría, como el libro de Proverbios y como el libro de Eclesiastés. Si tú comparas Job, Eclesiastés y Proverbios parecieran ser muy similares, pero Job es más de una historia. Pero realmente te das cuenta que no es una historia cualquiera. Es una historia que no importa lo que tengas, no importa en la posición social que estés. Ejemplar. Exacto, y porque seas el cristiano ejemplar, y un cristiano ejemplar real, ¿vale? No importa que estés ahí, tú también puedes sufrir, y Dios lo puede permitir, porque en la historia Dios lo está permitiendo. Pero lo está permitiendo ¿por qué? Porque hay un final, porque hay un propósito. A veces la pregunta, ¿por qué existe el mal en el mundo? Probablemente es una pregunta que la respuesta es sencilla para seres que no han pecado. Pero como en nosotros hay pecado, no lo entendemos, no lo comprendemos. Porque esas preguntas de ¿por qué los niños mueren de desnutrición en la actualidad? UNICEF dice que la desnutrición en el mundo es tan alta que miles de niños mueren al día por no comer. Tienen programas donde dice dona 95 céntimos para poder alimentar a un niño en África por una semana. Y te preguntas, ¿por qué hay sufrimiento a personas que tal vez no lo tienen? Pero es que ni yo ni ninguno de nosotros tiene esa respuesta porque no es Dios. Y ahí es donde Dios le dice, Samuel, ¿dónde estabas tú cuando creé lo más grande? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a ese niño que está sufriendo? O sea, tú te puedes plantear las cosas, pero es que yo soy el que tengo el control. Entonces, claro, es un planteamiento bastante complejo al nivel del mal, pero te explica que no importa tu posición ni tu lugar. O sea, es igual donde estés. Si Dios te quiere tener para una prueba, es porque estás preparado para ella. Job lo estaba. O sea, Job no era como, voy a perderlo todo y reniego de Dios, lo maldigo y retiro mi fe. No, porque es que no solamente lo estaba viendo sus amigos y su esposa, lo estaba viendo el universo entero. Los representantes de todos los mundos vieron y escucharon la conversación que tuvo Jesús con Satanás sobre Job. Y todo el mundo quería ver ese gran desenlace. Es como que todo el mundo quería ver esa gran historia. Y Job tenía que representar a Dios. Pero él no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Y al final, Job dice que ahora ve a Dios. O sea, realmente ahora mis ojos te ven. Porque realmente ahora sí entendía, después de toda la tragedia, entendía el porqué de las cosas. Así que no sé si alguno de nosotros o alguna de las personas que nos está viendo está sufriendo y se está planteando por qué si yo amo a Dios me está sucediendo esto. Pero recuerda que hace miles de años hubo un hombre que también lo tenía todo y lo perdió todo porque Dios lo permitió. ¿Pero por qué lo permitió? Porque había un propósito más grande
más universal que simplemente tu vida, porque Dios tenía algo para ti y para los que te rodeaban. Así lo enseña Job y nada, es una historia compleja, pero yo digo que podemos entender el mal a través de esta lupa, a través de esta perspectiva y entender que Dios es un Dios de amor y que tiene un propósito para nosotros. El sufrimiento no solo está ahí porque sí, no, hay un propósito real. Titi, Mati. Si me permiten, porque me quedé Te pensando... permitimos. Gracias. Es muy interesante cómo Dios usa el sufrimiento que no lo ha causado Él. Lo permitió. Sí. Ahí hay un matiz. O sea, a mí la palabra permitir Sí. me cuesta. Yo siempre digo más que permitir, tolerar. Eso. ¿No? A mí me gusta más Esa la palabra es. tolerar, que es convivir con. Porque Porque no está de acuerdo. Exacto, o sea, me refiero, entenderme algo. Que puede existir un momento en el que permita, sin duda alguna, ¿no? Y eso al final lo dejamos a la sabiduría del Señor. Sí, claro. Pero en la mayoría de las ocasiones, el dolor y el sufrimiento es algo que Dios tolera y tolera que pasen circunstancias porque al final está fuera del control de Dios, no porque no quiera controlarlo, sino porque no puede controlarlo, porque Él deja que nuestra libertad sea la que acampe en esto, y esa libertad a veces es a causa y lamentablemente la razón de nuestro propio dolor, ¿no? Esa propia libertad. Por tanto, Él no puede controlar lo que nosotros no dejamos que Él controle. Entonces, al final, en este mundo de descontrol y de aleatoriedad tan complicada que nos encontramos, el dolor nos llega a veces sin ningún propósito, ¿no? Nosotros somos, y a través del Señor y a través de los principios, que le otorgamos un propósito al dolor aleatorio que a veces nos llega. Pero a veces me gusta más la palabra tolerar, pero... O soportar. Soportar, pero a veces sí que pues, yo no estoy cerrado, ¿no? Y el Sí, Señor sí. me dirá, ¿tú quién eres, chico, para tal? Porque al final, ¿quién es la vasija de barro, no? Lo dice Pablo también, que es la vasija de barro para decirle, oye, ¿por qué me utilizas para la basura? ¿Quién somos nosotros para decirle, Señor? ¿Qué puede pasar? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Y ahí es donde tenemos que estar. O si ya tiene un propósito, o si nosotros le otorgamos un propósito, pero lo importante es atravesar y transitar el dolor que estamos viviendo, ¿no? Perdón, Mati, que te... No, tranquilo. que Genial te- y gracias por el aporte. Porque Dios al soportar o al tolerar, ¿cierto? Este sufrimiento que nosotros tenemos, también lo usa como modelador para nosotros, para nuestro carácter. Porque siempre, y esto es muy importante, que a pesar del dolor y a pesar de las cosas complicadas, cuando podemos verlo desde otra óptica o podemos salirnos de nuestro contexto ruidoso y doloroso, porque el dolor es así, se siente y se vive y es real. Ahora, cuando vos te podés salir de eso o cuando ya ha pasado un tiempo y podés mirar para atrás, decís, algo había que aprender. Entonces, no significa que Dios esté de acuerdo con el dolor, porque no lo está. Dios no es el Dios que plantea Satanás. ¿Entienden? De hacer doler, de hacer sentir mal, de jugar con sus criaturas, sino todo lo contrario. Es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de mucho aguante, incluso con el pecado, incluso con el generador del pecado, que es con Satanás. Ahora bien, sí estoy seguro que Dios usa el dolor para transformar nuestra vida. Usa el dolor para enseñarnos cosas que tal vez de otra forma nos hubiese costado muchísimo más. Un ejemplo rapidísimo. José cuando fue vendido por sus hermanos. Me encanta cómo dice Elena que en un par de días entendió cosas y aprendió cosas y asimiló cosas en su carácter que le hubiese tardado años en la comodidad de su hogar. Macho, te vendieron tus hermanos, te quisieron matar, te están desterrando y te están sacando todo lo que tenés a un lugar a donde no sabes y vas a ser un esclavo, o sea, lo más bajo de la sociedad. No vas a ser considerado un ser humano y antes eras un bendecido. Ese rato, ese mal trago que pasó, dice que hizo un montón de escalones para arriba en su relación personal con Dios, en su crecimiento personal. ¿Dios quiso que le pasase eso? No. ¿Dios toleró o permitió que pasase eso? Sí, porque ocurrió. Si Dios no lo hubiera permitido, no hubiese pasado. Ahora, Dios trocó eso en bendición. No solamente para ellos, para Él, sino para todo el mundo y todo lo que lo rodeó en general.
Sí, cuando decías esto justo pensé en que él también permitió eso porque él permitió libertad a los hermanos de José. Eso es. Pero él no abandonó a José en ningún momento. Y otra cosa importante para entender lo que estás diciendo, porque tú tienes una visión muy clara, porque tú sabes que Dios permite estas cosas o tolera estas cosas porque Dios venció, o sea, Él ha venido a este mundo para vencer el sufrimiento, para acabar con el sufrimiento. Entonces, cuando yo sé eso, cuando yo tengo esa certeza, yo sé que esto no me está viniendo de Dios. Yo sé que Dios lo está tolerando, lo está permitiendo, lo está soportando, pero que finalmente, lo que tú subrayaste en violeta, yo estoy del bando bueno. Yo voy a ser salvo porque Dios está conmigo y Dios ha venido para vencer este sufrimiento. Y si tienes eso claro, no digo que sea fácil, porque no es fácil pasar por absolutamente nada que sea sufrimiento o dolor, pero es un poquito más fácil y el tener esa certeza te ayuda a sobrepasar, creo que cualquier cosa. De que haya un propósito. Sí. De hecho, el versículo 12 dice, le dice Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. A mí esa frase me lastima, me chirría, no lo entiendo, ¿sabes? Es como esa parte de... claro, hablamos del permiso, hablamos de la tolerancia, pero aún así, buscando los conceptos o los términos más adecuados para poder decirlo pero Señor, si he sido tan bueno contigo, ¿por qué permites que todo lo que tengo está en las manos de Satanás? Si yo fuese Job. O sea, ahí no lo entendería. Yo humanamente, y aquí en esta sala diría, yo no lo comprendería. Porque es como un patrón, ¿no? Si haces cosas buenas, te van a suceder cosas buenas. Pero aquí es lo contrario el concepto. Haces cosas buenas y algo malo te va a pasar. Entonces, como que no encaja. Es lo mismo de la historia de José. José era un chico bueno, pero ¿en dónde termina? Pero es lo curioso, porque muchas personas como Pablo y el aguijón en la carne, que ese sufrimiento o le hacía tener los pies en la tierra de lo que realmente sucedía, es lo mismo que nos pasa a nosotros en la actualidad, ¿no? Y si has sufrido o sufres de algo emocional, físico o social, probablemente lo que estés viviendo, el enfoque tuyo esté mal, de echar la culpa a Dios. No, la pregunta correcta es el por qué y el para qué está sucediéndome esto. Así que esos pueden ser tu vida, puede ser un propósito eterno, un propósito de salvación. Yo creo que cuando hablamos de estos temas a veces es difícil comprenderlo porque nuestra mentalidad es muy acción-recompensa. Entonces, si yo soy bueno, merezco cosas buenas. Y de hecho, el merezco está mucho en nuestro vocabulario. Cuando en realidad esto es parte del engaño que Satanás nos quiere vender. El de si tú haces, tú mereces. La mentalidad con la que Dios crea el mundo no es de acción-recompensa, es de relaciones. Y yo pienso que pues cuando he sido líder del club de exploradores o conquistadores para los que están del otro lado del charco, ¿no? Quieres preparar un día en un campamento un desayuno especial. Obviamente yo no puedo cocinar para una decena o 2 decenas de chavales y hacerles tortitas. Necesito ayuda. ¿Y a quién le voy a pedir esa ayuda? Pues al conquistador o al cadete con el que más confianza tengo. Y es el que le voy a pedir que madrugue cuando los demás se van a quedar en el saco calentito, me ayude a recoger leña, me ayude a encender el fuego, me ayude a hacer la masa, me ayude... Y esta persona lo puede interpretar, pero qué injusto que es que los demás estén en la cama y yo tenga que sacrificarme y hacer esto a estas horas intemperantes de la mañana. Pues un poquito Job se ve metido en esto por la relación que tiene con Dios. Y Dios lo utiliza como aliado. Pero fijaros que lo que habéis estado diciendo todos, o sea, el beneficio de Job de pasar ese tiempo especial con el director de su club, ¿no? Y de descubrirlo de una forma especial cuando todos los demás están durmiendo. Pero es que muchas veces nos pasa a estos. Y sí que es verdad que el dolor y el sufrimiento Dios no los planea, Dios no nos los manda porque es un Dios de amor y es un Dios de bondad, pero tiene la capacidad de
hacer que encajen maravillosamente en un Tetris y que eso se convierta en una experiencia en la que tú crezcas en una relación con él. A veces viene una recompensa, a veces no viene ninguna recompensa. La mayor recompensa es una relación con él, ¿no? Por eso cuando hablamos de la vida eterna hablamos de una vida con Jesús para siempre, no del cielo, de las coronas, que también van a venir porque están implícitas en un Dios bueno que te ama y quiere lo mejor para ti. Pero eso ahora mismo no siempre lo vamos a ver. Y a mí esto lo descubrí en el Salmo 37:4, que hay un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Y muchas veces nos acercamos a Dios de esta forma. Yo me voy a deleitar en ti para que tú cumplas las peticiones de mi corazón. Y esto es una promesa que da la Biblia y a veces reclamamos a Dios recompensas, recompensas, recompensas. ¿Cuál es la maravilla de Dios? Que cuando te deleitas en Él, Él transforma tu corazón. Y la petición de tu corazón no es recompensa, es una relación mayor con Él. Y terminas como Enoc, caminando con Él, siendo trasladado al cielo. A lo mejor como Moisés no puedes ver la recompensa de la tierra física prometida, pero te resucita y te lleva al cielo con Él. Te da una mejor. Y aquí está, ¿no? Al final, esas situaciones del mal y del sufrimiento y del dolor van a ser preguntas que yo creo que muchos de nosotros nos haremos. Y sí que es verdad que nosotros a veces, viéndonos desde la perspectiva espiritual cristiana, a veces nos centramos, imaginamos que tenemos una cuerda de 100 metros, ¿no? Y 1 centímetro de esos 100 metros quizás está un poco mal, ¿no? Y a veces nos centramos tanto en ese 1 centímetro que no nos damos cuenta que nuestra realidad y lo que Dios quiere son 100 metros para nosotros, ¿no? Que nos restan 99.99 metros para nosotros y de eternidad, ¿no? Infinita. Y es nuestra vida, que son 70 años a una infinidad de años que vamos a vivir. Y hay veces que el sufrimiento y el dolor lo vemos tan punzante en nosotros que parece que no tiene un final. Así que es importante que vemos ese para qué como un descubrimiento a través del dolor y transitarlo, y que el Señor nos da herramientas para poder transitarlo con resiliencia y con fortaleza. Y en medio de todo ese dolor, sin duda alguna, como ya se decía en el Antiguo Testamento, no solamente tenemos un Dios dualista que permite el bien y el mal y que Él provoca el mal y que si hay sequías es porque Él está reteniendo, ¿no? el agua. Y no existe esto, no hay 3 agentes que realmente están en esta historia cósmica, como bien decíais. Está Dios, que está buscando como representante seguir su carácter y Él seguir siendo como es. Tenemos a Satanás, que finalmente Él tiene un gran papel y un gran juego en esto, como un sistema contrario a lo que Dios quiere, que finalmente es el causante de ese sistema que nos lleva por situaciones de dolor. Pero después también está el ser humano, que el ser humano se autodestruye y todo ello. Por tanto, Naikari, me gustaría preguntarte, en medio de todo esto, ¿por qué es tan importante tener en cuenta hoy en día, más que hoy en día, que también existen muchas comunidades cristianas donde están dejando de creer en Satanás como una figura real, sino más como un mito o una ideología? ¿Por qué es importante tener en cuenta que Satanás, Lucifer, sí que existe? O sea, que es una persona real y en este gran conflicto. ¿Y cuál es el núcleo de ese problema del mal de lo que venimos hablando? Pues déjame que te responda contándote contándos una historia de cuando éramos pequeños, mi hermano y yo. Llevo una de sus sudaderas. Bueno, yo digo que tengo un hermano pequeño, pero en realidad... Pero es más grande que tú, sí. Bueno, es es más menor, alto, pero es más grande, nos llevamos muy poquito tiempo, pero eso ha dado igual, porque yo Ya. nunca he sido su hermana, he sido su madre. Bueno, Y además todos me percibían con esta responsabilidad y madurez y tal, y mi pobre hermano ha tenido que aguantar mucho esa figura maternal también de mi parte, ¿no? Me acuerdo un día que, pues volviendo del instituto los dos, llegábamos a tiempos diferentes, yo era la que tenía la llave, abría y ya está, y cuando llegase mi hermano tocaba. Pero había cogido la tremenda manía de, en vez de tocar, empezar así infinitamente el tiempo que yo tardase en abrir la puerta. Y yo ya le había dicho varias veces que esto no me gustaba. Y llegó un momento en el que ya me harté y saqué ahí mi sangre vasca. Dije, pues no le voy a abrir. Era invierno y encima empezó a llover, ¿vale? Y le dije, Adey, hasta que no toques bien la puerta, no te voy a abrir la puerta. Mi hermano, cabezón también, porque es vasco igual que yo, pues
siguió con las mismas. Pues sí, pues nada, pues ahí, cada uno enfrascado en su posición. Total, que al final, bueno, me sale este complejo, mi hermano, que es como mi hijo, se me va a congelar, pero no puedo dar a torcer mi brazo. Entonces subí al balcón y desde el balcón le lancé la llave. Porque yo no le iba a abrir la puerta, porque él no estaba cumpliendo las condiciones para que yo le abriese la puerta. Entonces le tiré la llave. Con la mala suerte de que la llave, en vez de caer al suelo donde él pudiese cogerla, cayó como en la tejabana. Total, que yo no me di cuenta de eso y mi pregunta era, ¿pero por qué este no entra? ¿Será cabezón, orgulloso? Que yo he encontrado la forma maravillosa para que ninguno de los dos tenga que torcer su brazo y él además pueda entrar en casa. Y bueno, pues en todo esto, tal no sé qué, pasa una hora, hora y media y llega mi padre y se encuentra la situación de esta forma. Por fin entra mi hermano en casa, mi padre ve toda la situación y claro, ese dolor, enfado, mezcla de sentimientos, cada uno a vuestro cuarto. Ya hablaremos. Claro, yo me sentía súper mal porque yo era la madura, la responsable, la que cuidaba, la que tenía esta fama, no podía perder esta fama. Entonces me dediqué a escribir todo un testamento de lo que había pasado punto por punto y las cosas que yo había hecho y por qué las había hecho. Y no ponía a mi hermano mal, o sea, era muy sincera con todo lo que estaba pasando, ¿vale? Pero al final, ¿esto qué era? Era una guerra entre él y yo. Y estábamos intentando justificar algo de él contra mí. Ahora, esto en el modo religioso lo hemos subido a lo espiritual. Y entonces cuando nos construimos dioses a nuestra imagen y semejanza, nos imaginamos dioses que se relacionan de esta misma forma. Y luego plantean las cosas asépticamente a la humanidad, de tal forma que ellos entiendan lo que ha pasado con ellos y vean que entre ellos también puede pasar lo mismo. Y esto pasa en todos los sistemas paganos y muchas veces también lo traemos al cristianismo, ¿no? Pero claro, ahora mismo estamos en una sociedad en la que está ignorando o fantaseando con el diablo. Entonces deja de ser un personaje real y se convierte en alguien irreal, que no existe, es un cuento para niños. El que sí que es real es Dios. Entonces, si ya no hay un conflicto, encima ahora solo hay una responsabilidad. Entonces ya no es una guerra entre Dios y Satanás, ahora es una guerra entre Dios y yo. Y uno siempre es víctima de su propia historia. Entonces, primero, es importante la concepción de que hay un velo más allá de la realidad que vemos con nuestros ojos y que el enemigo es real. Y eso es lo que pasa con Job, ¿no? O sea, si os fijáis, el diálogo que hay entre Job y los amigos es esto. Los amigos te dicen, algo ha pasado entre tú y Dios. Que no ha pasado nada, que yo he sido puro, que yo me he portado bien. ¿Quién hay como yo que cuide del pobre, que cuide del enfermo, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos? Los amigos, que no, algo has hecho. Pero el libro empieza corriendo ese velo, diciendo que no, que es que no es algo entre tú y Dios, es que el problema es entre Dios y el enemigo. Y además el nombre de Satanás, que significa el acusador o el oponente, se le da en este libro al enemigo. Porque es eso, es un oponente. Entonces, el oponente es el que mal mete y tergiversa mi relación con Dios. Y me hace percibir a Dios como un enemigo cuando en realidad Dios no es un enemigo. ¿Cómo nos describe la Biblia a Dios? Un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que da vida, un Dios que es que además de ser mi creador, es también mi salvador, ¿no? Y esto podemos también traer del diálogo anterior, o sea, Dios no solo le pide a Job que sea su aliado, es que él mismo se da como aliado. O sea, ¿quién sino Jesús, que es Dios mismo, que no tendría por qué implicarse, decide ponerse toda la carga del conflicto, todas las acusaciones y venir a este mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad? Y convivir no solo con ellos, sino darle una solución, consolarnos, acompañarnos. O sea, esto nos cambia la perspectiva completamente de la relación que hay entre Dios y el ser humano y también la figura que el enemigo
tiene en todo este conflicto y la experiencia del sufrimiento. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos justamente buscando entender todo esto, ¿no? Si una figura de un oponente de Dios, nos quedamos desprovistos y finalmente es donde durante mucho tiempo se creen esos dioses dualistas, ¿no? En estos dioses que creaban bien, creaban mal, por tanto, de acuerdo a cómo estaba el carácter, por tanto hay que contentar a este Dios, ¿no? Y si realmente nosotros no lo vemos de esa forma, sino podemos entender el origen del mal, es ahí donde empiezan a encajar un poquito más las piezas, ¿no? Y nuestra relación con Dios empieza a ser reconstruida. Mati, ¿ibas a decir algo? Es el clásico tira la piedra y esconde la mano, ¿no? O sea, para culpar a otro e incluso después va y acusa a alguien más que ha tirado esa piedra. Ese es Satanás. Cuando éramos chicos, mi papá siempre decía que Satanás se debe divertir o le debe engrandecer que nosotros lo dibujemos como ese bichito rojo, colita y tal. Y vos decís, es que ese no es Satanás. Satanás es un ángel poderoso, es un ángel súper inteligente. Era el segundo en el mando de todo el universo, o sea, era una locura. Y aún así se corrompió. Y ahí fue su problema. Y el hecho de haberse corrompido y haber querido tomar el lugar de Dios, en fin, todo lo que ya conocemos, ¿no? Me lleva a pensar en que es incluso más poderoso el hecho de que nosotros le adjudiquemos la no existencia. Me explico. Mi papá nos ponía este ejemplo. Decía que un virus le conviene que no lo detecten para poder hacer su obra en el organismo. Satanás es igual. Mientras más imperceptible sea su obra, es que nunca vas a levantar barreras. Nunca vas a querer atacar el problema si no existe, si no lo ves. Pero a lo largo del tiempo ves la obra corruptora. Y ese es el problema. Entonces, si nosotros, seres inteligentes, seres espirituales, nos autoconvencemos a nosotros mismos de que no existe un enemigo, no existe un mal, es que abro totalmente la persiana trasera para que Satanás haga lo que quiera. Totalmente. Así que es importante ponerle nombre, ponerle cara. Y bueno, cara no sé cómo ponérsela, sí. Pero sí ponerle nombre. Mejor no ponerle cara. No, mejor ponerle cara. Así que, Andrea, para terminar, cuéntanos cómo la historia de Job, un amigo de Inverso que también ha estado con nosotros, bueno, que creo que compartió Inverso contigo. ¿Jorge? ¿Compartió Inverso contigo o no al final? No, creo que no. Pero él decía, el final de esta historia es victoria, ¿no? Y pero eso sí que lo escuché. Eso sí que lo he escuchado. Sí. Esa frase me gusta mucho. Y justamente esta historia de Job termina bien, ¿no? Esta historia de Job no termina mal, a pesar de lo que muchos esperarían, y habla de una restauración final, ¿no? ¿Qué nos enseña esta historia, esta restauración final, de cómo podemos nosotros afrontar el dolor en nuestras vidas, Andrea? Cuéntanos. Qué pregunta más difícil, Es difícil, es complicado. Es difícil. ¿Dónde está la esperanza en Job? Yo creo que en 2 puntos clave. En primer lugar, él tiene claro, por la relación que él tenía con Dios, que el mal no tiene la última palabra, que eso no era lo definitivo. Entonces, esto nos habla sobre algo muy importante en la teología adventista, y es que el conflicto es real, que existe, que el sufrimiento también existe, es una realidad. Pero, vuelvo a la promesa, ¿quién está en control de todo esto? Dios. Dios tiene el control de todo esto. Entonces, aunque el conflicto sea real, aunque el sufrimiento exista, Dios tiene el control de todo eso. Y la restauración es parte del plan divino. Entonces, tenemos que mirar la imagen the big picture, decía alguien. Luego, en segundo lugar, él tiene claro que Dios es justo. Aunque ahora yo no entienda por qué me está ocurriendo esto, porque él no entendía eso, como decía Naikari, él tenía claro cuando hablaba con sus amigos, no, es que yo no tengo un problema con Dios, yo no. Y además, Dios, esto no viene de Dios, yo tengo la certeza de que esto no viene de Dios. Y en el capítulo 19, el versículo 25, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Esto es una declaración escatológica, porque él mira más allá. Él apunta a la resurrección y confía en la restauración final. Y esto es muy importante. Y ahora, ¿cómo podemos afrontar nosotros el dolor en nuestra vida?
Y aquí, al principio nos has preguntado que si recordamos algún momento en el que hayamos encontrado el dolor por primera vez o nos hayamos enfrentado a eso. Y me ha costado mucho darme cuenta y pensar en ello. Pero sí que es verdad que últimamente, no sé por qué razón, tengo mucho miedo a que le ocurra algo a algún familiar cercano. A mis padres, a mi prometido. Tengo muchísimo miedo a eso. Y hace 2 meses más o menos, en ASI, estuvo Elizabeth Albot. Y antes de que empezase todo, justo un amigo mío que era pastor me dijo, ay, pues justo a la presentadora le falleció el marido ayer y está aquí. Y yo le dije, es imposible que habiendo fallecido su marido ayer, ella hoy pueda presentar. Y a mí me impactó mucho porque yo me puse en su lugar y pensé, si yo estuviese así y falleciese ayer mi madre, mi padre, de momento marido no, pero mi novio o cualquier cercano, es que yo hoy no podría estar presentando a unos desconocidos nada, no sería capaz. Y yo no entendía cómo ella, teniendo el dolor que yo me imaginaba cómo era, podía estar presentando. Y yo le dije, es imposible, o sea, es que no me lo creo. Y claro, llegó el momento del sermón y aparece Elizabeth. Y yo no entendía nada. El presentador la presentó y ella empezó a hablar. Y para mi sorpresa, ella estaba muy tranquila. Estaba sonriendo, estaba con una paz. Y claro, para mí fue como, ¿cómo es posible que alguien, habiendo fallecido su marido ayer, pueda estar así, tan serena? Y no lo podía entender. Y entonces ella empezó su sermón y empezó a hablar. Y dijo algo que para mí transformó mi vida y creo que es la base de cómo podemos entender el sufrimiento y cómo podemos pasar a través del sufrimiento. Y ella dijo que nosotros creemos en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. Y ella dijo que si tú tienes la certeza de que hoy, si tú tienes la certeza de que eres salvo porque Jesús murió por ti, tú entiendes 3 cosas, que son las 3 P's. Y es que Dios está presente contigo. Entonces, aunque tú estés sufriendo, aunque tu marido haya fallecido ayer, aunque estés pasando por lo peor que tú crees, Dios está presente, está contigo. En segundo lugar, Dios provee. Ella tenía la certeza de que Dios iba a proveer. Pasase lo que pasase, Dios va a proveer. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. Y en último lugar, y es algo que Samuel ha repetido muchísimas veces a lo largo de este capítulo, es que hay un propósito. Y hay algo mucho más grande que a lo mejor ahora tú no estás viendo. Yo no lo estoy viendo. Pero hay algo más grande. Dios tiene un propósito. Entonces, si mientras estamos pasando por algo malo, tenemos en cuenta esto, que Dios está presente, que Dios va a proveer y que Dios tiene un propósito. Y sobre todo también otra cosa que has dicho tú, Matías, que me ha gustado mucho, y es que Dios puede utilizar cualquier cosa mala para transformarme a mí y para glorificar su nombre. Entonces, si somos conscientes de eso y vivimos conforme a la certeza de que somos salvos, aunque sea muy complicado, yo lo he visto con mis ojos, algo que pensaba que es imposible, que esta mujer estaba ahí porque ella tenía esa certeza. Ella estaba tranquila porque sabía que Dios estaba presente con ella, que Dios la iba a proveer y que es parte de un propósito más grande. Entonces, la calma y la serenidad que yo he visto en esa mujer ese día, para mí fue transformador. Y le deseo a cualquier persona que esté sufriendo que viva conforme a estos 3 principios, que Dios está presente, provee y tiene un propósito para ti. Pues muchísimas gracias. Sí. Gracias de corazón por compartir todo ello. Yo creo que para muchos de los que nos ven es halagador, es positivo poder verlo, ¿no? Y en medio del dolor es como si estuvieras en un túnel, ¿no? Sí. Cuando estás en un túnel y llega un momento donde cuando estás en el medio, volteas hacia atrás y no ves un rayo de luz, ves hacia adelante y no ves ningún rayo de luz. Te puedes plantear, oye, aquí me rindo porque no hay nada. Yo siempre les digo, da un pasito más, porque puede ser que el siguiente paso ya haya un minúsculo rayo de luz que te diga que vas por el buen camino. Y un pasito más, y un pasito más, y un pasito más. Y ahí es donde estamos, ¿no? En tratar de buscar un pasito más en medio de todas estas situaciones que vivimos
que a veces son complejas y no estás solo. Estamos aquí contigo y gracias por habernos acompañado. Me gustaría recomendarte algo porque, sin duda alguna, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos quedamos con preguntas, nos quedamos con dudas, nos quedamos quizás con alguna inquietud. O cómo aplicar esto a nuestro momento específico, ¿no? Ya, pero es que a mí... Claro, entonces es por eso que Safeliz nos propone este libro que lo venden en la página web de Safeliz, que tienes aquí abajo, y te vamos a dejar el link para que puedas comprar este libro que se llama La teoría del amor de John C. Peckman. Este libro es muy bueno porque responde preguntas muy importantes, como por ejemplo, si Dios es todopoderoso, completamente bueno y amoroso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Todas esas preguntas que hemos estado preguntándonos, respondiendo y demás, lo cuenta muy bien esta teodicea del amor en este libro increíble, que es el conflicto cósmico y el problema del mal. Así que si tienes ganas de profundizar, no te olvides, aquí abajo puedes bajar, puedes ir a la página de Safeliz, donde vas a encontrar un montón de libros más y puedes comprarlo con la intención de poder leer e investigar un poquito más. También hay otro libro que quieres recomendar, Ana Cari. Sí, bueno, los que ya estéis en un duelo. Roberto Badenas escribe Frente al dolor. Precisamente pues un poco para dar a conocerte qué es el proceso del duelo y un poco cómo responder a preguntas difíciles que surgen en estos momentos. Este libro. Pero luego, bueno, si no te gusta leer tanto, hay predicadores que hablan mucho de estos temas de la teodicea, que se llama, ¿no? El preguntarte qué hace un Dios como este en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues Armenteros, Dani Bosquet, Ty Gibson, David Ashrick tienen mucho material con respecto al carácter de Dios y el conflicto y el dolor en el que nos movemos. Así que podéis buscarlos. Pues muchas gracias, Samuel. Gracias, Naikari. Gracias, Matías. Gracias, Andrea, por compartir este inverso. Y bueno, nos vemos la próxima semana, querido amigo, amiga. Recuerda que nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con otra temática más, con otro inverso más. Y recuerda también que este inverso son lecciones diarias y semanales que puedes ir estudiando tú y que puedes irnos acompañando para que todo lo que hablemos aquí puedas aportar también y ponernos aquí en la caja de comentarios. Recuerda que también estamos en la aplicación de la Escuela Sabática de la Conferencia General que puedes descargar en App Store y en Android, y ahí en la cajita de arriba vas a poder encontrar un botoncito como una televisión y ahí puedes ver el video mientras que lees y te vamos acompañando en el estudio de la lección. Así que nos vemos la próxima semana a las 4 hora España. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye.